Este fin de semana, Amazon Studios estrena el film dramático Chemical Hearts, basado en la novela del mismo nombre, escrita por Crystal Sutherland, protagonizada por Austin Abrams y Lily Reinhardt. La película cuenta la historia de Henry Page, un adolescente muy romántico que, paradójicamente, jamás se ha enamorado. Él quiere ser editor del periódico del colegio y vive feliz, muy enfocado en sus estudios con el objetivo de entrar a una muy buena universidad. Un día, Grace entra a su salón de clases. Su nueva compañera no es exactamente lo que había soñado, pero poco a poco se enamora de ella y los dos son escogidos para trabajar juntos en el periódico. Sin embargo, Grace guarda una dolorosa historia que los afecta de manera dramática y los cambia para siempre. Hace un par de días tuvo el gusto de hablar con el cinematógrafo de Chemical Hearts, el español Albert Salas. Con Dianita estamos felices porque Albert habla acerca de cómo se hace una película de estas y nos da una información increíble, ¿sí o no, Dianita? No, uno aprende con esta entrevista, así que tomen nota. Gócensela, By aquí the va. start of my senior year, nothing interesting had ever happened to me. Then, something finally happened. Albert, es un gusto saludarte, ¿cómo vas? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Tu trabajo en Chemical Hearts requiere de dos dimensiones, ¿no? Una es tu trabajo con los actores, los paisajes, todo lo que es como el mundo real, pero también hay una parte visual interesante que manifiesta lo que ocurre internamente en sus cuerpos. ¿Eso cómo se trabajó visualmente? Pues mira, desde el principio con el director Richard Tame queríamos que la propia película tuviera también una reacción química en la imagen. Entonces, desde el principio casi que tuvimos la corazonada que esta película debería de rodarse en película, porque la película también tiene esos procesos químicos que casi que tienen también dos adolescentes cuando se enamoran. Entonces, desde el principio dijimos, vamos a rodarlo en película, vamos a transformar esos sentimientos, esa química de cuando la gente se enamora, vamos a transformarlo en imagen. Y además también decidimos de un poco encontrar una manera de poder trasladar esos sentimientos en la imagen. Y entonces en un proceso creativo de una película, pues al principio te sientas con el director y diseñas como una paleta de colores que pueden transmitir esos sentimientos de los personajes. Entonces establecimos diferentes colores para cada personaje. También intentamos pues el mundo de la escuela que fuera un mundo como más ordinario, un mundo más cotidiano. En cambio, cuando ellos están juntos es un mundo mucho más mágico, es un mundo casi de cuento. Entonces, pues, utilizamos como diferentes herramientas para intentar trasladar esas emociones a la imagen. The teenage years are limbo. Is that your mom? No. Yeah, it doesn't matter. Me gustó muchísimo el lugar donde Grace va a reflexionar y a pensar. Y mi ojo de amante del cine me hacía pensar, ¿esto es un estudio o es un lugar natural? ¿Cómo se encontró esa locación o eso es un estudio? ¿Te refieres a como el sitio que hay el agua con los peces? Exactamente, exactamente. Sí. Pues eso es una localización que hay en New Jersey, pero eso es puramente un trozo de nave industrial. Entonces, nosotros generamos, o sea, aprovechamos la estructura de la nave industrial porque alrededor también rodamos otras escenas, entonces porque claro, tienes muy poco tiempo cuando rodas una película, entonces tienes que intentar tener todas las localizaciones lo más cerca posibles una de las otras. Entonces esa nave industrial lo que nos permitía es tener ya un poco las paredes con ese look industrial, pero todo lo demás lo trajimos nosotros, es decir, todas las tuberías, el agua, tuvimos que generar como una piscina para luego llenarlo de agua, tuvimos que traer peces. Con los peces en Estados Unidos tienes que traer un fish wrangler, que es alguien que se encarga de que los peces estén en buenas condiciones y se respeten sus derechos. Entonces tuvimos que recrear todo ese mundo que en realidad para todos fue un poco fascinante. Y claro, cuando lo ves que va evolucionando y ves cómo lo van construyendo, ves el antes y el después y la verdad es que es bastante impresionante. Y ese espacio también es uno de mis favoritos. Yeah, it doesn't matter. The world tells you to express yourself, but the minute that you do, it tells you to shut up. Just ask her what's going on. Are you all right?
I don't know, like how I'm supposed to help. I messed up, Henry. I messed up. También me gustó muchísimo el hecho de que, y eso lo hablabas un poco antes, cada espacio en el que se desarrolla la acción nos informa también del estado anímico del momento. Entonces, la casa de ella, la entrada de la casa es un poco descuidada, la casa de él es inmaculada, es perfecta. Trabajar todos esos detalles me imagino que requiere de muchísima gente para hacer tu trabajo perfecto. ¿Cuán grande fue tu equipo en este caso? Es bastante grande. Este proyecto es un proyecto del sindicato, de la Union. Entonces, cuando haces un proyecto de la Union, los equipos son muy grandes. Hay una persona para cada simple detalle que se tenga que hacer en el set, que ayuda muy bien porque todo el mundo está muy bien especializado y tienes gente para todo, pero a la vez también hace que el mismo equipo, y cuando te mueves de una localización a la otra, sea como mover un elefante de gente. Entonces sí que es verdad que te permite hacer cosas y diseñar cosas imaginarias y a la hora modificar realidades, como puede ser, por ejemplo, las casas que tú me hablabas, ¿no? Pues las dos son localizaciones reales. Es decir, nosotros sí que le hemos hecho pequeños cambios para, evidentemente, adaptarlo, como tú bien decías, que una casa, la del chico, es más middle class y en cambio ella viene de una clase un pelín más baja. Y entonces, pues todo esto, pues tú intentas buscar una localización que más o menos ya te transmita todo eso, pero luego encima tienes que hacer pequeñas modificaciones para que te termine de encajar dentro de la historia que tú tienes planificada de contar. What's wrong? It's regular stuff you are not gonna understand. We're not regular people. No, are you kidding me? Your relationship's been perfect since you were like my age. Hay algo muy bucólico en la película, el uso de las imágenes, lo que tú trabajaste en ella. Me parece ideal poder ver esto en una sala grande, pero la pandemia, lo que estamos viendo hoy en día, nos ha forzado a hacer lo que más podamos con nuestras habilidades de decodificar una imagen en un espacio más pequeño, como una pantalla de televisor o un computador, o aún más pequeña, un celular. Para un cinematógrafo que le dedica la vida a esa experiencia de que nosotros como audiencia nos movamos con lo que vemos, ¿cómo ha sido este proceso? Mira, la ventaja es que ya sabíamos desde un principio que esta película estaba destinada a una audiencia más joven, a una audiencia que lo va a ver todo en streaming, a una audiencia que va a tender a mirarlo todo en el móvil. Entonces, ya desde un principio sabemos que eso iba a ocurrir, y entonces lo bueno es curarte en salud y ir preparado. Entonces, tuve la gran suerte de trabajar con el colorista Walter Volpato, que es un fantástico colorista que ha hecho películas como The Master, Dunkirk, La Jedi, es uno de los grandes en Hollywood. Entonces, cuando hicimos la corrección de color, lo que hicimos es, primero lo hicimos preparado para que fuera cine. Entonces, haces la corrección de color, aproximadamente la corrección de color dura unos entre 7 y 10 días. Entonces, estábamos dentro de todo el equipo de corrección de color, el equipo técnico, la maquinaria que se utiliza está dentro como de un cine pequeño. Entonces tú haces la corrección de color viéndolo en pantalla grande. Entonces utilizas una gama de color que es específica para cines, pero nosotros teníamos muy claro, o al menos yo lo dije desde un principio, que quería aprovechar los últimos 2 días que teníamos para sacar una tele. Incluso sacamos 2 teles, ¿vale? Y hicimos las últimas correcciones de color teniendo una tele buena y una tele mala, ¿vale? Para poder ver cómo se estaba viendo todas esas cosas en diferentes tipos de televisor. Porque al final la gente que lo va a ver en casa no lo va a ver con una proyección tipo cine donde tú puedes calibrar la imagen y tal. Tú lo vas a ver en un televisor que seguramente no lo tienes bien con los settings y tal. Entonces nosotros intentamos pues encontrar una imagen que en cualquier situación esa imagen quedara bonita. Entonces, juntamente con Walter, pues trabajamos lo más bien que pudimos para obtener ese tipo de imagen. Tuvieron en cuenta mucho la audiencia y el resultado es perfectamente ese. Muchísimas gracias. Felicitaciones por este trabajo y espero verte pronto aquí en Nueva York. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Hasta luego. That being young is so painful.